Hola y bienvenidos. Hoy vamos a tratar de responder una pregunta que es, bueno, es fundamental. ¿Cómo aprendemos a ser nosotros? ¿Cuál es esa receta secreta que convierte a un bebé, que es puro instinto, en un ser social que sabe, pues, navegar las complejísimas reglas de la convivencia? Para explorarlo, nos vamos a sumergir en un material muy particular. Son los apuntes de un manual de socialización educativa en la infancia. Está pensado para futuros maestros aquí en España y, a ver, es un texto denso, muy académico, pero es que esconde el código fuente de cómo nos construimos. Y nuestra misión hoy es precisamente esa, descifrar ese código. Vamos a analizar cómo un niño o una niña en esa etapa tan crucial, de los 0 a los 6 años, aprende a formar parte de la sociedad. Y esto no es solo teoría, es el origen de cómo nos convertimos en quienes somos. Exacto. Es el proceso por el cual aprendemos las reglas no escritas del juego de la vida en comunidad. Y lo fascinante es que esa partida empieza mucho antes y de maneras mucho más sutiles de lo que solemos imaginar. De acuerdo, pues empecemos a montar el puzzle. El manual, como buen texto pedagógico, empieza por definir las herramientas básicas y arranca con una distinción que, a primera vista, parece muy sutil, entre dos palabras que usamos casi como sinónimos: personalización e individualización. ¿Cuál es la diferencia real en el día a día de un aula? Aquí es donde la teoría aterriza de forma muy práctica. La personalización consiste en hacer que un aprendizaje o una norma general tenga un sentido y un valor único para el niño. El ejemplo del manual es perfecto. En una clase de niños de 3 años, para enseñarles a ser ordenados, en lugar de decir «colgad los abrigos en las perchas», se pone la foto de cada niño sobre su percha. Ah, claro. ¿Ves? De repente no es una percha, Ujú. es mi percha. La norma abstracta se convierte en algo propio. Exactamente. El acto de colgar el abrigo adquiere un significado personal. Por otro lado, la individualización es otra cosa. Consiste en adaptar la enseñanza a las necesidades específicas y particulares de un niño o de un grupo pequeño de niños. Por ejemplo, si a esa misma clase llegan 2 hermanos de una familia inmigrante que no hablan el idioma, el maestro crearía actividades específicas solo para ellos, para ayudarles a integrarse. Eso es individualizar. Entendido. Una es hacerlo como un personal y la otra es crear algo específico para una necesidad particular. Y para que no quede ninguna duda, el manual usa unos ejemplos psicológicos que son casi caricaturas, pero muy reveladores. Son buenísimos. Para ilustrar la personalización, pone el caso de un cajero de supermercado. Un cliente suyo, que es repostero, gana el premio al mejor roscón de Reyes de la ciudad. Y el cajero, que lo único que hizo fue venderle el saco de harina, empieza a contarle a todo el mundo que «hemos ganado el premio». Se apropia del éxito. Lo personaliza hasta un punto delirante, sintiéndose parte de algo en lo que su participación fue mínima. Totalmente. Y para la individualización, el ejemplo es el de una profesora de música que, para diferenciarse del resto de docentes, decide vestir siempre camisetas blancas con un pentagrama. Y notas musicales bordadas. No es para adaptarse a una necesidad, es una búsqueda activa de la diferencia, de crear un ideal del yo que la distinga. Vale. Estas son las herramientas, pero ¿cuál es el objetivo final de usarlas? ¿Qué se supone que debe conseguir la socialización en un niño? El manual habla de varias funciones, sí, y van mucho más allá de simplemente aprender a portarse bien. La primera, y la más fundamental, es transmitir la cultura colectiva. Y esto no son solo las leyes o las normas de cortesía, es todo el paquete. El arte, la moral, las creencias, las costumbres. Sobre esto, el texto da un ejemplo que me parece potentísimo. Compara la educación de una niña en un pueblo de Cuenca en 1845 Sí. con la de una niña en ese mismo pueblo hoy, en 2024. Es que ese ejemplo lo cambia todo. Demuestra que el contexto es crucial. La cultura que se le transmite a esa niña es radicalmente distinta, y por lo tanto, el comportamiento que la sociedad espera de ella también lo es. De hecho, el manual lanza una afirmación que suena casi a ley física. Si se cambia la cultura, se cambia el comportamiento. Es una fórmula casi matemática. Causa y efecto. ¿Qué más busca la socialización? Pues busca formar hábitos de comportamiento específicos de esa sociedad. También, y esto es clave, acrecentar la dimensión social del niño. Es decir, que no solo acepte las reglas, sino que se convierta en un miembro activo, que participe. Y finalmente, una función que a veces se nos olvida porque parece contradictoria: A ver. desarrollar la personalidad individual. Ah,
El objetivo de la socialización no es crear clones perfectamente adaptados. Es forjar individuos únicos que sepan funcionar dentro de un colectivo. Se trata de ser uno mismo, pero con los demás. Entiendo. Es un equilibrio delicado. Y para lograr todo esto, el manual propone una especie de hoja de ruta, 5 pasos o aspectos facilitadores. Efectivamente, y siguen una secuencia muy lógica. El primer paso es comunicarse, aprender la lengua vehicular. Sin eso no hay nada. El segundo es aceptar las pautas de comportamiento del grupo. Y aquí el texto hace una aclaración muy importante. Aceptar no significa renunciar a tu cultura de origen, la familiar. Es un matiz crucial, sobre todo en sociedades multiculturales. Sin duda. El tercer paso es asumir esa cultura, hacerla tuya. El cuarto es conformar tu propia personalidad en armonía con la del grupo, que conecta con lo que decíamos antes. Y el quinto y último paso, la meta final, es participar activamente en la vida social. Es un viaje que va de la palabra a la acción. De acuerdo. Tenemos las herramientas, el objetivo y el mapa. Pero, ¿qué es lo que pasa por dentro de la cabeza del niño? ¿Cuáles son los motores psicológicos que impulsan todo este viaje? Aquí es donde el manual se pone realmente interesante y se apoya en los grandes teóricos. El primero que presenta es Albert Bandura, con su teoría del aprendizaje social, que parece la más directa de todas. Lo es, porque se basa en una idea que todos hemos experimentado. Aprendemos observando e imitando a los demás. No necesitamos quemarnos para saber que el fuego quema, nos basta con ver a otro hacerlo. Bandura dice que este aprendizaje por imitación o modelado requiere 4 pasos para funcionar. A ver, desglosemos esos 4 pasos. El primero es obvio, prestar atención. Claro, no puedes imitar algo que no has visto bien. Pero el segundo es el más importante, recordar lo que has observado. No basta con verlo, tienes que almacenarlo. Tienes que crear una especie de película mental o una chuleta en tu cabeza para poder acceder a ello más tarde. Esa es una analogía perfecta. El manual lo llama imágenes y símbolos verbales. El tercer paso es la reproducción, intentar hacer tú mismo la conducta. Y el cuarto, que es el que cierra el círculo, es la motivación. Tienes que tener una razón para querer hacerlo. Y esa motivación no es solo el clásico si lo haces bien te doy un premio, ¿verdad? El texto habla de algo llamado motivación vicaria. Exacto. La motivación directa es esa, el refuerzo clásico. Pero la vicaria es más sutil y poderosa. Es la motivación que surge de ver que a otra persona le ha ido bien haciendo algo. Ves que tu hermano mayor pide las cosas por favor y consigue un postre extra. ¿Y de repente? Y de repente tú también quieres ser muy educado. Veo ese mecanismo constantemente con los niños. Uno empieza a hacer un baile tonto, los demás se ríen, y en 10 segundos tienes a 5 niños haciendo exactamente el mismo baile. Han observado, recordado, reproducido y están motivadísimos por el refuerzo social que ha recibido el primero. Has descrito la teoría de Bandura en acción. El ejemplo del manual es ese. Los niños que en la fiesta de fin de curso imitan una coreografía que han visto. Es el proceso completo. Vale, la imitación es un motor potentísimo. Pero la socialización no es solo copiar lo que hacen otros, es construir una idea de ¿quién soy yo? Y esto nos lleva a la segunda gran teoría, una idea de 1902 que me ha parecido fascinante y casi un poco inquietante, la teoría del yo espejo de Charles Cooley. Es una de las ideas más potentes de la sociología. Cooley propone que nuestro sentido del yo, nuestra identidad, no nace de dentro, sino que es un reflejo de lo que creemos que los demás ven en nosotros. Espera, vamos a desgranar eso porque es tremendo. Él habla de un proceso de 3 pasos. El primero es, me imagino cómo me estás viendo tú ahora mismo, mi apariencia ante ti. Correcto. El segundo paso, me imagino cómo estás juzgando esa apariencia. Te parezco inteligente, torpe, bien vestido, mal vestido. ¿Y el tercer paso? Siento algo, orgullo, vergüenza, alegría, humillación, como resultado de ese juicio que yo he imaginado. Esto es alucinante. No tiene nada que ver con lo que tú estás pensando en realidad. Ahí está la clave de todo. El proceso entero ocurre dentro de nuestra cabeza. Es una profecía autocumplida emocional. Construimos nuestra identidad, nuestro sentido del valor, sobre una historia que nos contamos a nosotros mismos acerca de lo que los demás piensan de nosotros. Es una idea increíblemente poderosa. Entonces, si un niño crece en un entorno que constantemente le refleja una imagen negativa, eres torpe, eres malo,
Su yo se construye inevitablemente sobre esa negatividad, aunque no sea objetivamente cierta. Según la teoría de Cooley, sí. El espejo social que le rodea le devuelve una imagen deformada, y el niño la interioriza como su verdadera identidad. Por eso es tan fundamental el papel de los educadores y la familia como espejos que devuelvan reflejos positivos y realistas. El yo no es algo que se tiene, es algo que se construye a partir de la mirada de los otros, o más bien de nuestra interpretación de esa mirada. Uf, es para quedarse pensando. Así que tenemos un primer motor, que es la imitación, Bandura, y un segundo motor, que es la construcción de la identidad a partir de estos reflejos sociales, Cooley. Pero el manual añade una tercera capa, la de Sigmund Freud, que diría que mientras todo eso ocurre en el exterior, hay una batalla campal librándose en nuestro interior. Exacto. Si Bandura mira el comportamiento y Cooley mira la interacción social, Freud mira hacia adentro, al conflicto psíquico. Para él, la socialización es una lucha constante y agotadora entre nuestros impulsos biológicos innatos y las demandas represivas de la sociedad. Y lo estructura en esos tres famosos conceptos: el ello, el yo y el superyo. El ello sería el bebé en estado puro, ¿no? La voz que grita «lo quiero y lo quiero ahora». Precisamente, el ello son nuestros impulsos de placer, la agresividad, la búsqueda de gratificación inmediata. Nacemos con él. Luego, a medida que crecemos, la sociedad, a través de nuestros padres, la escuela, empieza a construir el superyo. Que es como el policía interno. La conciencia, la voz de nuestros padres en nuestra cabeza que nos dice lo que está bien y lo que está mal, las normas que hemos interiorizado. Exactamente. El superyo es la sociedad hecha psique, y en medio de esos dos gigantes en guerra, el ello que exige y el superyo que prohíbe, está el pobre yo. El yo es la parte racional, el diplomático que tiene que intentar negociar una paz, buscar un equilibrio que satisfaga un poco al ello sin ofender demasiado al superyo. Y nuestra personalidad, la persona en la que nos convertimos, es básicamente el resultado de cómo de bien negocia ese diplomático interno a lo largo de nuestra infancia. Según Freud, sí. La personalidad se va configurando a medida que el yo aprende a gestionar esos conflictos en las distintas etapas del desarrollo infantil que él describió. La oral, la anal, la fálica. Para Freud, estar socializado es el resultado a menudo precario de esa lucha interna sin fin. Es increíble. Hemos empezado con algo tan concreto y visible como la foto de un niño en una percha. Y hemos terminado en una guerra civil invisible dentro de la mente. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué imagen final obtenemos? La gran conclusión es que la socialización infantil es de todo menos un proceso pasivo. No es que los niños sean esponjas que simplemente absorben reglas. Es una construcción activa, dinámica y tremendamente compleja. Cuando vemos a un niño en un patio, no estamos viendo un solo proceso. Estamos viendo todos los motores funcionando a la vez. Exacto. Estamos viendo a ese niño imitar el gesto de un amigo al lanzar una pelota, eso es Bandura. A la vez, está mirando de reojo la reacción de los demás para ver si su lanzamiento ha sido guay o torpe, construyendo su yo espejo. Eso es Cooley. Y mientras tanto, su yo interno está lidiando con el impulso del ello de quitarle la pelota a otro, y la regla del super yo que dice hay que compartir. Eso es Freud. Es una danza increíblemente compleja que ocurre en cada segundo de interacción. El texto menciona de pasada algo que, después de esta conversación, me parece crucial. Dice que la socialización en el siglo XXI ocurre en dos entornos a la vez, el presencial y el virtual, mediado por la tecnología. Y afirma que los niños de hoy se mueven en ambos espacios de forma natural y simultánea. Esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Adelante. Si la teoría del yo espejo de Cooley es correcta y construimos nuestra identidad a partir de los reflejos que nos devuelven los demás, ¿cómo cambia la naturaleza de ese yo cuando el espejo ya no es solo la familia o los amigos de clase, sino un espejo digital, global, a menudo anónimo, y que está encendido devolviéndonos un reflejo 24 horas al día? Hoy vamos a analizar algo que nos toca a casi todos muy de cerca, la escuela infantil. Sí. Pero vamos a dejar de lado por un momento los colores, los números, si aprenden a atarse los zapatos. Vale. El material que tenemos delante nos lanza una idea mucho más profunda, que el parvulario no es un simple lugar de aprendizaje,
sino la primera gran sociedad en la que participa una persona. El primer ensayo, ¿sí? Exacto. El primer ensayo general fuera de la burbuja familiar, de lo que significa vivir juntos. Totalmente. Y esa es, yo creo, la misión que nos plantean estos documentos, desgranar cómo se construye esa primera sociedad. Ajá. Vamos a explorar qué significa de verdad socializar en el contexto educativo español actual, cómo se intenta levantar una escuela democrática desde los 3 años. Que ya es un reto. Y quizá lo más fascinante, qué herramientas y trucos del día a día se usan para que conceptos tan abstractos como ciudadanía o inclusión aterricen en un aula llena de energía. De acuerdo, pues vamos a ello. La primera idea que me encuentro en los textos es que la escuela es una institución sociopolítica. Uf, Honestamente suena increíblemente denso, casi pretencioso si pensamos en niños de infantil que están más preocupados, pues, por la hora de la merienda. ya. ¿A qué se refieren con un término tan rimbombante? Es la reacción lógica, la verdad, porque la palabra política la asociamos inmediatamente a partidos, elecciones, escaños, Claro, pero aquí hay que ir a su raíz griega, la polis, que no es otra cosa que la ciudad, la comunidad. vale. Interiorizan los elementos culturales de su entorno. A ver si lo traduzco bien. No es enseñarles a votar, sino a no empujar en la fila del tobogán, a compartir los juguetes, a escuchar cuando otro habla. Es eso. Es exactamente eso, pero elevado a un objetivo pedagógico fundamental. Entiendo. Es aprender a gestionar tus impulsos por un bien común, a entender que tus acciones tienen un efecto en los demás, a negociar, en definitiva, a desenvolverte en el mundo que te rodea. Vale. Y fíjate, los textos que manejamos distinguen otros dos conceptos que son como las piezas de este puzzle. Por un lado, la sociabilidad, Sociabilidad. que es esa capacidad casi instintiva que tenemos como especie para relacionarnos y formar sociedades. Como una especie de hardware social con el que venimos de fábrica, ¿no? Exacto, muy buena analogía. Y por otro lado está el grupo, la clase, que sería el software que la escuela instala. Ah, vale. Los documentos insisten en que no es solo un montón de niños en una sala. Lo definen como una entidad estructurada, dinámica, con roles y normas definidos. Ya. La escuela aprovecha esa sociabilidad innata y la canaliza deliberadamente creando un grupo. Es en ese pequeño laboratorio social donde los niños practican la convivencia, resuelven conflictos y se socializan de una forma activa y guiada. O sea, no es algo que simplemente pasa. No, para nada. Es el objetivo central. Entiendo la lógica. Si queremos una sociedad democrática, la cantera tiene que serlo también. Los documentos, de hecho, conectan esto directamente con la Constitución Española del 78. Sí, lo mencionan explícitamente. Pero, con toda sinceridad, me cuesta imaginar cómo llevas el espíritu de la Constitución a una clase llena de niños de 4 años que se pelean por el mismo dinosaurio de plástico. ¿Cómo se aterriza algo tan grande? Es el gran desafío, claro. Y el material lo desgrana en 3 pilares, 3 ideas fundamentales que deben sostener una escuela democrática. A ver. El primero es la calidad educativa universal. Y esto, recalcan, va mucho más allá de garantizar una plaza para cada niño. Va más allá del acceso. Mucho más. Implica una inclusión real y efectiva de todos, sin importar sus capacidades, su origen, su estructura familiar. Se presenta como un acto de justicia social y equidad democrática. Ya. El aula se concibe como una representación a escala de la sociedad civil con toda su diversidad. O sea, que la inclusión no es solo poner una rampa en la entrada del cole. Para nada. Es asegurarse de que el niño que es diferente, por la razón que sea, no solo está ahí, sino que se siente una pieza fundamental del puzzle, no alguien a quien simplemente se le tolera. Precisamente. El segundo pilar es un cambio de paradigma que lo pone todo patas arriba. Colocar al niño y a la niña en el centro de la actividad. Vale, esto se oye mucho. Sí, pero aquí lo explican muy bien. Tradicionalmente la educación giraba en torno a lo que el profesor quería enseñar. Aquí, la idea es que la actividad educadora orbita alrededor de las necesidades e intereses genuinos de los niños. Entiendo. Un ejemplo muy concreto que se da es cómo gestionar los errores. En lugar de ser vistos como un fracaso, el docente debe redirigirlos para convertirlos en oportunidades de aprendizaje natural.
Esto me genera una pregunta que seguro que muchos padres y madres se hacen. Adelante. Si todo gira en torno a los intereses de los niños, ¿no se corre el riesgo de caer en un cierto caos? ¿Cómo te aseguras de que se cubren unos mínimos si un día a todos les da por interesarse solo por los charcos del patio? Es una duda muy legítima, sí. La clave, según los textos, está en la habilidad del docente para actuar como guía. No se trata de un dejar hacer sin más. No es anarquía. No, claro, sino de aprovechar esa fascinación por los charcos para introducir conceptos de física, de biología, de arte. Es un rol mucho más complejo que el de mero transmisor de información. Ya, requiere más preparación. Y esto conecta con el tercer pilar, que es el trabajo conjunto con la comunidad. Se rompe la idea de una relación jerárquica en la que la escuela dicta y la familia acata. Se busca una relación horizontal, de diálogo y participación activa. Vale. La educación se entiende como una responsabilidad compartida. Esto me recuerda a las típicas reuniones de padres y profesores en las que uno básicamente se sienta y asiente. Sí, lo que se propone aquí es un cambio radical. Que los padres, madres, cuidadores sean agentes activos en el proyecto educativo. Imagino que eso puede ser un desafío tanto para el profesorado Acostumbrado a tener el control, sí. como para algunas familias. Sin duda, requiere un esfuerzo y una confianza mutua enorme. De hecho, el material enumera 5 características de las sesiones en estas escuelas. Se basan en un proyecto dialogado Por todos. por toda la comunidad educativa. Facilitan la participación activa, se comprometen con el cambio social, se vinculan con otras escuelas y, muy importante, con el territorio, con el barrio o el pueblo. Es una coherencia total, entonces. Exacto. No puedes enseñar valores democráticos dentro de una estructura autoritaria. Vale, los pilares teóricos están claros, pero, bueno, siguen sonando un poco abstractos. Hablemos de los ladrillos, de cómo se construye esto en el día a día. Venga. Los documentos hablan mucho de la escuela participativa y la escuela abierta al entorno. A mí, cuando oigo escuela abierta, lo primero que me viene a la cabeza es un problema de seguridad. Supongo que no se refieren a eso. No, se refieren a dejar las puertas abiertas, tranquilo. Menos mal. Una escuela participativa tiene como objetivo crear un proyecto educativo compartido, representativo y consensuado. Y para ello, dicen los textos, solo hacen falta 2 cosas en su nivel más básico. ¿Cuáles? Que un grupo de personas se ponga en contacto y que existan actitudes de escucha y respeto. Cuando eso ocurre, las familias dejan de ser espectadoras para convertirse en agentes socializadores dentro de la escuela. Entiendo. Y la escuela abierta al entorno. Ahí es donde la socialización rompe los muros del colegio, literalmente. Ah, La vida del barrio o del pueblo entra en el aula y el aprendizaje del aula sale a la calle. Los documentos dan ejemplos muy prácticos y muy potentes. a ver, cuéntame alguno. Por ejemplo, los niños aprenden el valor de compartir tiempo y habilidades cuando descubren que en su barrio existe un banco de tiempo. Qué bueno. O aprenden sobre colaboración y el ciclo de la vida al visitar y participar en los huertos urbanos que cuidan los vecinos. El ejemplo del huerto urbano me parece brillante. Es que es muy visual. No es una ficha sobre cómo crece una lechuga, es ver a personas reales, a sus vecinos, colaborando, compartiendo herramientas, resolviendo problemas juntos para lograr un objetivo común. Justo. Esa es una lección de civismo que no se olvida, vamos. Exacto. O el valor del respeto al medio ambiente. En lugar de una charla, se les enseña a aplicar la regla de las 4 Rs. Reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Eso es. Con los recursos del propio centro o en colaboración con puntos de reciclaje del barrio, la idea de fondo es que la vida real nutre el aprendizaje del aula. Y viceversa. Y lo que se aprende en el aula se aplica y tiene sentido en la vida real. Es un ciclo constante. Se aprende a ser ciudadano siendo ciudadano. Espera un momento, tengo que parar aquí. Acabas de decir una frase que es, de hecho, una de las afirmaciones más rotundas que he encontrado en este material. ¿Ah, sí? Dicen que los niños y niñas no son ciudadanos en formación o el futuro de la sociedad. Son ciudadanos en el presente. Ciudadanos plenos. Sí, es una idea central. Estamos hablando de niños de 3 años. Esa es una afirmación muy fuerte. ¿Qué implica eso en la práctica? Pues implica un cambio de perspectiva total, y es el núcleo de todo el planteamiento. Reconocerlos como ciudadanos del presente significa reconocer que tienen derechos ahora, no en el futuro. Ya. Y el texto explica muy bien por qué necesitan una especial protección. Su vulnerabilidad no es solo física o emocional, es fundamentalmente política. Política. Sí, no pueden votar. No pueden participar en las decisiones que marcan el rumbo de la sociedad,
Precisamente por esa indefensión nace la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, El Tratado Internacional, claro. para garantizar que sus derechos se cumplen, ya que ellos no pueden exigirlos por las vías formales. Y de ese documento tan extenso, los materiales que analizamos se centran en los derechos de participación, que es donde todo esto cobra sentido. Exacto. Se destacan 3 artículos que son el pilar legal de todo lo que hemos hablado. El artículo 12, que es el derecho a expresar su opinión y a que esa opinión sea tenida en cuenta. En función de su edad y madurez. Eso es. El artículo 13, el derecho a la libertad de expresión, a buscar y difundir información. Y el artículo 15, el derecho a la libertad de asociación, a reunirse. Lo que significa que si lo llevamos al aula, la asamblea de la mañana donde se decide a qué van a jugar o qué cuento van a leer, Sí, no es una simple actividad para que estén tranquilos. Es el artículo 12 en acción. exacto. Permitir que un niño que no sabe expresarse con palabras haga un dibujo para contar cómo se siente es el artículo 13. Totalmente. Y dejar que formen un club secreto en la esquina de la clase es, en esencia, el artículo 15. Has captado perfectamente la implicación. Cambia por completo las reglas del juego. Claro, La participación infantil deja de ser una concesión graciosa del adulto, una moda pedagógica, para convertirse en el ejercicio de un derecho fundamental reconocido internacionalmente. Y eso le da una seriedad y una importancia enormes. de acuerdo, esto es fantástico, pero me pongo en la piel de un maestro o una maestra con 25 ciudadanos con derechos de 4 años y pienso, necesito un manual de instrucciones, porque si no, esto puede ser un caos absoluto. Sí, es comprensible. Y aquí es donde los documentos introducen la herramienta clave, las dinámicas de grupo. Son simplemente juegos con nombres sofisticados. En absoluto. Esa es una de las aclaraciones más importantes del texto. Las dinámicas de grupo no son juegos al azar para rellenar tiempo. No son un pasatiempo. No, son una metodología estructurada, un modo de trabajar con los grupos para conseguir unos objetivos concretos. De hecho, se describe un proceso muy claro que sigue 5 fases: diseño, fase inicial, transición, trabajo y fase final. O sea, está muy pautado. Es una intervención planificada, con un principio y un fin, diseñada para provocar un aprendizaje específico. No hay improvisación. Vamos a lo tangible, que siempre es lo más revelador. El material describe varias técnicas adaptadas a infantil que son muy visuales. Cuéntanos alguna. Claro, una muy interesante es el náufrago. Se les plantea una situación. La clase se va a una isla desierta. Ajá. En grupo tienen que negociar y decidir qué personas de la clase se llevarían y, lo más importante, qué 8 únicos objetos meterían en la maleta. 8 objetos solo. Sí, pero hay una condición clave. Los objetos que elijan deben permitirles ejecutar la regla de las 4 R de la sostenibilidad. Me lo imagino. Las negociaciones tienen que ser épicas. No podemos llevarnos la muñeca. Necesitamos la botella para reutilizarla y recoger agua. Jajaja. Es como el señor de las moscas, pero con un objetivo ecologista. Me parece una genialidad. Convierte un concepto abstracto como la sostenibilidad en un problema concreto y emocionante que tienen que resolver juntos. Claro. Otra dinámica muy potente es la de globos al aire, diseñada para trabajar la inclusión. Cada niño recibe un globo que es único, de diferente color, de distinto tamaño o con su nombre. Algo que lo identifique. Un símbolo que lo identifica. Se lanzan todos al aire y, a una señal, cada uno debe coger un globo que no sea el suyo. ¿Y entonces? La misión del grupo es conseguir que cada globo vuelva a su dueño original. Puedo visualizar perfectamente el caos controlado de esa actividad, pero el mensaje es potentísimo sin necesidad de dar un solo discurso. Es una metáfora física, totalmente. La utilidad es que comprueben de forma tangible y visual que el aula está formada por personas diversas y singulares, cada uno con su globo. Ya. Y que el juego, y por extensión el grupo, solo está completo y funciona cuando todos y todas tienen su sitio, cuando cada globo ha vuelto a su dueño. Interiorizan la idea. Y que la diversidad suma y que la ausencia de uno solo deja el juego incompleto. Es un aquí no sobra nadie hecho experiencia. Es brillante. Y había una tercera que destacaran los textos. Sí, se llama tarjeteando una historia. Se preparan tarjetas con palabras clave relacionadas con los valores que se quieran trabajar. Compartir, pecas, rubio, ayudar. Vale. Los niños se sientan en círculo, cada uno presenta la palabra que le ha tocado y, con ayuda, ejecuta la acción que representa. Si te toca compartir, compartes algo con un compañero. Suena bien.
Lo interesante es que el texto especifica que para esta dinámica es fundamental la participación de otros adultos de la comunidad educativa. Ajá. Padres, madres, personal de cocina, conserjes, que ayuden a leer las tarjetas o a ejecutar las acciones. O sea que la propia dinámica obliga a que la escuela sea participativa y abierta. Exactamente. No es solo un juego para los niños, es una forma de implicar a toda la comunidad en la educación en valores. Exactamente. Así se trabajan a la vez la ciudadanía participativa, la sostenible y la inclusiva en una sola actividad. Qué bien hilado. Es la demostración de cómo estas técnicas transforman conceptos que para un adulto pueden ser abstractos en experiencias concretas, en un juego con reglas claras que un niño puede entender, vivir y, lo más importante, sentir. La verdad es que el recorrido ha sido fascinante. Hemos empezado con un término que sonaba a tesis doctoral, institución sociopolítica. Sí, un poco sí. Hemos pasado por los grandes pilares de la democracia y los derechos humanos y hemos acabado en un aula jugando con globos y planeando la supervivencia en una isla desierta. ¿Visto así? La gran idea que me queda es que la educación infantil es en el fondo la cimentación de una ciudadanía activa, consciente y democrática. Y yo añadiría que el análisis de estos materiales demuestra algo crucial, que estos no son ideales utópicos o buenas intenciones, son metas alcanzables. No es una quimera. No para nada. Son alcanzables a través de un diseño pedagógico muy intencionado, con metodologías específicas y, por encima de todo, con un profundo respeto por el niño como un ciudadano competente y con derechos desde el primer día. No es magia, es método. Pues para terminar, vamos a dejar una reflexión en el aire para quien nos escucha. A ver. Si la escuela infantil es, como hemos visto, el primer campo de entrenamiento para la ciudadanía, ese primer laboratorio social, ¿qué hábitos, dinámicas y prejuicios no resueltos en esa etapa tan crucial podríamos estar arrastrando, sin siquiera darnos cuenta, a nuestra vida adulta en sociedad? Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un conjunto de textos sobre algo que, nos define desde que nacemos: la socialización en nuestro entorno más cercano. Un tema que parece que todos controlamos, pero que tiene mucha más miga de la que parece. Totalmente. La misión de hoy es desentrañar cómo nos moldea nuestro ambiente, ya sea una ciudad o un pueblo, y qué significa socializar en el siglo XXI. Y sobre todo, vamos a explorar una idea que a mí me ha parecido fascinante: el concepto de la ciudad educadora. Es una idea potentísima, sí. Sí, pero para llegar ahí, creo que es fundamental hacer lo que proponen los textos al principio: pararnos un momento en las 3 palabras clave. Socialización, entorno y próximo. Esas mismas. Suenan sencillas, pero su significado ha cambiado radicalmente. A ver, si yo tuviera que definirlas así a bote pronto, diría que la socialización es aprender a comportarse, el entorno es, no sé, mi barrio, y próximo lo que está físicamente cerca. ¿Voy muy desencaminada? No, pero te quedas en la capa superficial, la del siglo XX, por así decirlo. Los textos lo que hacen es actualizar esto. Socialización no es solo aprender normas, es el resultado de un proceso, algo dinámico. Vale. El entorno ya no es solo físico, hoy es inseparable de lo digital. Piensa en las redes, los grupos de chat. Para un adolescente, ese puede ser su entorno principal. Claro. Y eso nos lleva a próximo. Próximo ya no es lo geográficamente cercano, sino lo que es habitual en nuestro día a día, aunque esté a miles de kilómetros. Un amigo con el que juegas online todas las noches es sin duda parte de tu entorno próximo. Claro, es un cambio de perspectiva total. Mi plaza del pueblo puede ser un servidor de Discord. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. Porque si los conceptos han cambiado, el proceso socializador en sí también lo habrá hecho. Los textos dicen que tiene unas características muy concretas. Exacto. Y la primera es que es diferente en cada sociedad, y sobre todo en cada momento histórico. Y aquí hay un punto que es crucial. A ver. Hasta hace relativamente poco, la información que se transmitía en la sociedad occidental era en general limitada y se consideraba fiable. eso es, contrastada, fiable. Hoy, en cambio, vivimos en lo que los textos denominan una sociedad híbrida. Sociedad híbrida suena a ciencia ficción. ¿A qué se refiere exactamente? Pues se refiere a que la verdad y la falsedad conviven en el mismo plano sin ninguna jerarquía. Piensa en el feed de cualquier red social. ¿Tienes una noticia contrastada de un medio serio? Sí. Justo al lado de un meme, que a su vez está al lado de una teoría de la conspiración sin ninguna base. Para un adulto ya es difícil navegar ese caos. Para un niño que está formando su visión del mundo, es un campo de minas.
Y eso es un reto educativo que no existía para nuestros abuelos, desde luego. Su socialización se basaba en la familia, la escuela, el periódico local, fuentes muy acotadas. Hoy el entorno es infinito y caótico. Claro. Por eso mencionan como ejemplo la necesidad de aprender idiomas o a usar las TRIC, las tecnologías de la relación, la información y la comunicación. Ya no es una opción. No, es una exigencia para ser funcional en este entorno. Pero esto nos lleva a las otras dos características, que son casi las más reveladoras. El proceso impacta de forma diferente en cada individuo y, sobre todo, en cada etapa de su vida. No asimilamos las normas igual a los 5 años que a los 15. Espera, el ejemplo del niño que se lava las manos es genial, porque lo cambia todo. Ilustra este punto a la perfección. No es que el adolescente sea rebelde y ya está, es que sus motivaciones son distintas. Cuéntalo tú, porque la verdad es que es una anécdota muy potente. Pues se plantea el caso de un niño de 5 años en la escuela infantil. Cada día, antes de comer, se lava las manos como parte de la rutina. Y está contento de hacerlo. Ajá. Pasan los años y ese mismo chico, con 14 años, en el instituto, ya no lo hace. La norma es la misma, el chico es el mismo, pero el comportamiento es el opuesto. Y la explicación que se da es fascinante. A los 5 años, el niño aprende por imitación. Ve a su maestro como un líder carismático, una figura a la que quiere agradar. Lavarse las manos le da la aceptación del grupo. Su motivación es la pertenencia. Exacto. En cambio, a los 14, el adolescente está en una fase de confrontación. Busca construir su propia identidad, a menudo en oposición a las normas de la autoridad adulta. Su grupo de referencia ya no son los profes, son sus iguales. Y quizá entre ellos lo guay es precisamente no seguir las reglas. Justo. Entonces, lo que esto nos dice es que la socialización no es un adoctrinamiento pasivo, es una negociación constante con nuestro entorno. Y aquí es donde los textos se centran en dos escenarios clave fuera de la familia, la ciudad y el pueblo. Exacto. Dan la definición técnica del Instituto Geográfico Nacional, más de 10.000 habitantes, alta densidad, pero lo interesante es que la idea de ciudad no es estática. Ha sido cosas muy distintas a lo largo de la historia. Pues mira, en la antigua Grecia, la polis no era solo un conjunto de edificios, era una asociación de familias que buscaban una vida perfecta y autosuficiente. La ciudad tenía un propósito moral. Vale, si saltamos al mundo romano, el municipium era un concepto mucho más práctico. Un territorio a cuya construcción y mantenimiento todos debían contribuir. Era un proyecto colectivo tangible. Y en la Edad Media, en España, la cosa se complica. Muchísimo. Imagina que en el mismo territorio conviven 3 culturas, la árabe, la judía y la cristiana. Cada una con una idea de ciudad tan radicalmente distinta que su arquitectura era antagónica. Eran mundos aparte, puerta con puerta. Y ya en la época moderna, la ciudad se convierte en otra cosa. En el refugio para huir de la miseria del campo. Eso es. Vale, esa es la ciudad, grande, densa, anónima. Pero, ¿qué pasa con la otra cara de la moneda? ¿Cómo funciona esta socialización en un pueblo, donde todo el mundo se conoce? Pues el proceso sociológico allí es radicalmente distinto. Se basa en la cercanía, la familiaridad, el cara a cara. La confianza y el control social son mucho más directos. De intimidad. Esa sensación de que todo el mundo sabe lo que haces. Entendido. Tenemos al individuo negociando su identidad en estos dos grandes escenarios. Y si el entorno es tan determinante, la pregunta es, ¿podemos diseñar ese entorno para que nos ayude a ser mejores? Y creo que entra la idea central de todo esto, la ciudad educadora. Has dado en el clavo. Esa es exactamente la génesis del concepto. Surge en los años 70 de un informe de Edgar Faure para la UNESCO. Planteaba que la educación no debía limitarse a la escuela, sino extenderse a toda la vida. Al principio sonaría utopía, ¿no? Totalmente. Pero la idea caló. Y caló tanto que para 2003 España ya era el país de Europa con más ciudades adheridas a esta red, con 125. En la teoría suena increíble, pero ¿cómo funciona en la práctica? O sea, ¿qué hace una ciudad para ser educadora? Los ejemplos que se dan ayudan a bajarlo a tierra. Son la mejor manera de entenderlo. Una ciudad educadora aprovecha su propia identidad como herramienta de aprendizaje.
Por ejemplo, en Cangas del Morrazo, un pueblo marinero de Pontevedra. Sí. En los campamentos urbanos no hacen manualidades genéricas, organizan concursos de trabalenguas usando los nombres de los aparejos de pesca locales. Los niños aprenden el vocabulario de sus abuelos, conectan con su historia. Un momento. Si en Cangas usan redes de pesca y en Aguilar de Campú, que es famoso por sus galletas, hacen lo mismo pero con utensilios para fabricarlas, esto va más allá de un programa estándar. Parece que la idea es que el ADN de la ciudad se convierta en el material didáctico. Exacto, esa es la clave. No se trata de imponer un currículo desde arriba, sino de extraer la educación del propio entorno. La ciudad deja de ser un contenedor de escuelas para convertirse en un aula gigante y viva. Dan otro ejemplo que me encantó, el del concurso de TikTok. Es brillante. Un concurso de vídeos de TikTok donde los niños graban a sus abuelos cantando canciones populares de la ciudad. Es una forma genial de conectar generaciones y preservar la cultura oral usando la tecnología de los más jóvenes. Me fascina el ejemplo de Cangas. Es tan específico. ¿Significa esto que cada ciudad educadora debe tener un programa único? ¿No se puede replicar el éxito de un programa de Madrid en un pueblo de Pontevedra? En principio, no. Y esa es la genialidad, y a la vez el gran desafío. La idea es que la educación sea auténtica y relevante para ese lugar. Copiar y pegar un programa ignoraría la cultura local, que es precisamente la herramienta más poderosa que tiene. Entonces, la ciudad entera se convierte en un aula. Y todos los ciudadanos son educadores. O como dicen los textos, agentes socializadores. Desde un policía, que es un agente formal. Hasta un camarero, que es uno informal. Y la palabra clave aquí es coherencia. El mensaje debe ser consistente. El ejemplo de las papeleras es muy claro. De poco sirve que en casa le digan a un niño que las use si luego ve que en la calle los adultos no lo hacen. Suena muy bien, pero también un poco idealista. ¿Qué pasa cuando los agentes socializadores se contradicen? Si el policía me dice una cosa pero veo al comerciante hacer lo contrario, ¿qué mensaje prevalece? Bueno, los textos no lo abordan como un conflicto, sino como la razón de ser del proyecto. La ciudad educadora no asume que todo el mundo se va a comportar perfectamente. Al contrario, reconoce esa incoherencia y se propone trabajar sobre ella. Ah, vale. Por eso se lanzan campañas como la de Madrid, con carteles por toda la ciudad que decían: si necesitas una señal para usar la papelera, es esta. Se trata de hacer visible la norma deseada, de crear una presión social positiva. Entiendo la idea de un mensaje coherente, pero ¿esos carteles realmente funcionan? ¿O la gente acaba por ignorarlos? ¿Se menciona algo sobre la efectividad de estas medidas? No se ofrecen datos de efectividad, pero se plantea como una estrategia de insistencia. No es una única acción, sino un bombardeo constante para que el mensaje cale. Es parte de un plan mucho mayor. Una ciudad educadora no es una etiqueta, implica asumir retos y objetivos claros. Como, por ejemplo, invertir en la educación de las personas a cualquier edad, promover la igualdad. Y los 3 grandes objetivos que se marcan son: crear las condiciones para un pensamiento autónomo. Algo fundamental en la sociedad híbrida de la que hablábamos para no ser manipulados. Ofrecer formación a lo largo de toda la vida, no solo en la infancia. Y desarrollar la capacidad de las personas para autogestionarse, para ser ciudadanos activos y no meros consumidores. Claro, pero un proyecto tan ambicioso no puede flotar en el aire. Necesita una base ética, unos cimientos. Y aquí se mencionan una serie de documentos internacionales. Sí, y es la base de la Carta de las Ciudades Educadoras. No es una ideología inventada de la nada. Se ancla en consensos globales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño. ¿La Agenda 2030 también? También. Y la razón que da la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras para esto es muy potente. Dicen que no estamos viviendo una época de cambios, sino un cambio de época. Siempre he pensado que esa frase, cambio de época, suena un poco grandilocuente. ¿Qué significa realmente ese cambio de paradigma? Significa que las reglas del juego han cambiado. Una época de cambios es cuando hay innovaciones dentro de un sistema que sigue siendo el mismo. Un cambio de época es cuando el sistema entero se transforma. La invención del coche fue un cambio en una época industrial. La llegada de Internet es un cambio de época. Cambia cómo nos relacionamos, cómo trabajamos, cómo aprendemos, todo. Y por eso se necesita un marco ético tan robusto, para asegurarse de que, en este nuevo paradigma tan complejo, la educación siga orientada a la dignidad humana, la justicia y el pensamiento crítico. Precisamente.
Es el ancla que impide que la ciudad educadora se convierta en una ciudad adoctrinadora. El objetivo final es emancipar al ciudadano, no controlarlo. Entonces, si unimos todas las piezas, hemos pasado de definir cómo un individuo aprende a lavarse las manos a visualizar una ciudad entera como un proyecto educativo vivo en constante construcción. Ajá. Y la conclusión es que la ciudad educadora no es una meta final a la que se llega, sino un camino. O como se dice textualmente, es el prototipo de ciudad en el que se desea vivir. Exacto. Y la herramienta para recorrer ese camino es lo que se llama el Proyecto Educativo de Ciudad, o PEC. Y eso no es un plan director de cientos de páginas que se queda en un cajón del ayuntamiento. Porque suena algo muy burocrático. Nace de la escucha, del debate, de la reflexión de la comunidad. Se trata de diagnosticar las necesidades reales. Por ejemplo, los padres de un barrio detectan que no hay suficientes pasos de cebra para que sus hijos vayan seguros al colegio. Que eso es un problema educativo, de autonomía infantil. Claro, el PEC sería el instrumento para que ayuntamiento, asociaciones de vecinos, comercios y escuelas trabajen juntos para buscar una solución. Implica a todos. O sea que parte de problemas reales y cotidianos para transformar la ciudad. Es un enfoque muy práctico. Completamente. Y nos lleva a una última idea muy interesante. Se señala que las convenciones sociales de una ciudad no son inmutables. Mencionan tendencias recientes como caminar descalzo por la ciudad o la moda de llevar pijama por la calle que surgió tras la pandemia. Pequeños síntomas de que lo que consideramos normal puede cambiar, Exacto. lo que nos deja con una reflexión final para darle vueltas. Si las normas sociales no son fijas, sino que están en constante negociación, ¿qué convenciones de nuestra propia ciudad o pueblo damos por sentadas? ¿Qué pasaría si empezáramos a cuestionarlas conscientemente, no por una moda, sino con un objetivo claro? Crear un entorno más inclusivo, más justo o, en definitiva, más educador. Hoy vamos a meternos en un tema que, la verdad, está en todas partes y que inquieta a muchos padres, a muchos educadores. La pregunta es, ¿estamos preparando a nuestros hijos para un mundo que ya existe o para uno que está a punto de desaparecer? Porque sus primeros juegos, sus primeras amistades, ya no solo ocurren en el patio del colegio. Para darle una vuelta a esto, nos hemos apoyado en un texto académico que va directo al meollo. Se llama Espacios de socialización en sociedades híbridas. Es parte de la asignatura de Socialización Educativa en la Infancia. Nuestra misión hoy, pues, es desgranar un poco las ideas clave de esta nueva realidad. Vamos a intentar entender qué demonios es un espacio ubicuo, sin que suene a ciencia ficción, y ver qué herramientas digitales están ya en las aulas de los más pequeños, y analizar si esto de la gamificación es una revolución o, no sé, una bomba de relojería. Vale, para empezar, creo que hay que poner las cartas sobre la mesa. Aclarar los términos. El texto habla de sociedades híbridas. Intuyo que no se refiere a coches, claro. No, no para nada. Es simplemente la idea de que vivimos pegados a una pantalla y ya está. Bueno, es una buena forma de empezar, pero va un poco más allá. Una sociedad híbrida es aquella en la que la cultura, el conocimiento, las relaciones ya no se transmiten solo cara a cara. Claro. Se transmiten a través de lo que el texto llama las TRIC, las tecnologías de la relación, la información y la comunicación. Ajá. La clave es que las dos realidades, la física y la digital, están ya tan entrelazadas que son inseparables. Son como las dos caras de la misma moneda. Entendido. O sea, no es una cosa o la otra, es una mezcla constante. Y dentro de esa mezcla ocurre la socialización, que supongo que sigue siendo lo de siempre, aprender a ser parte de un grupo. Exacto. El concepto de fondo no cambia. Sigue siendo el proceso por el que los niños interiorizan las normas, los valores, la cultura de su entorno, pues para funcionar en él. Claro. Lo que ha cambiado radicalmente es el dónde ocurre. El espacio. Y ahí es donde entra el concepto más potente del texto. El famoso espacio ubicuo. Suena grande, como de película, de verdad. ¿Qué significa eso para un aula de niños de 4 años? Pues significa que el aula deja de tener 4 paredes. Ubicuo es sinónimo de omnipresente. La idea es que el espacio físico se fusiona con el digital y crea una nueva capa de realidad. No es un sitio estático, sino una red que se actualiza constantemente y que los propios usuarios van modificando. Suena muy abstracto. ¿Hay alguna forma de visualizarlo, de bajarlo a tierra? La hay, y el ejemplo que ponen es brillante.
Piensa en el Alcázar de Toledo. Vale. Antes, para que un niño de infantil lo conociera, o iba de excursión, o como mucho veía una foto en un libro. Sí, claro. En un espacio ubicuo, el Alcázar, digamos, viaja al aula. A través de realidad inmersiva, los niños pueden pasear por sus salones, ver las armaduras. Vaya. El espacio físico de la clase y el digital del monumento se convierten en uno solo. Se rompen las barreras del tiempo y la geografía. Vale, eso sí que cambia las reglas del juego. Y el texto menciona 6 características de estos espacios, pero para mí hay 2 que son rompedoras, la flexibilidad y la invisibilidad. Ajá. La idea de que una escuela de 1900 pueda ser tecnológicamente puntera. Vale, pero que esa tecnología sea tan sutil que ni siquiera la notes. Eso ya es otra historia. Es como decir que el mejor diseño es el que no se ve. Has dado en el clavo. Esa es la meta. El ejemplo de la nevera que da cubitos de hielo es perfecto. Sí, No te importa la mecánica interna, los tubos, el motor. Tú solo quieres el hielo. Pues en educación el objetivo es el mismo. No quieres que los niños peleen con un proyector. Quieres que viajen al Alcázar de Toledo sin moverse. claro. La tecnología es el medio, el cableado invisible, no la protagonista. Y las otras características que menciona como que son incorporados, sensitivos o funcionales, en el fondo refuerzan esa misma idea, ¿no? Totalmente. Se adaptan a lo que ya hay, responden a lo que necesita el usuario y priorizan que las cosas funcionen por encima de que sean bonitas. Todo converge en eso, en una tecnología que sirve sin estorbar. Y esto nos lleva a la clave de bóveda que lo hace posible, la interconexión de datos. El ejemplo que da el texto sobre la gestión de una alergia en la escuela es muy gráfico. Sí, se me impactó. La idea de que si un niño tiene una reacción alérgica, no solo el maestro, sino también la cocinera, el conserje y la directora reciben una alerta al instante. En sus dispositivos, sí. E incluso el médico de familia podría aparecer por telepresencia en segundos. Es un espacio ubicuo en su máxima expresión. La información crucial fluye sin barreras físicas, sin barreras de tiempo, llegando a quien la necesita en el momento en que la necesita. Es un cambio de paradigma total, absolutamente. Un centro educativo pasa de ser, pues, compartimentos estancos a un ecosistema conectado. Entendido. Vale, si el espacio es el dónde, ahora necesitamos hablar del con qué. Porque para que este espacio mágico funcione, hacen falta varitas, ¿no? El texto analiza 5 dispositivos clave que ya se están usando con niños de hasta 6 años. Así es, y se centran en los más comunes, el portátil, la tablet, los smartphones, las consolas y los robots. Pero antes de analizarlos uno a uno, hay una idea fundamental que recorre todo el capítulo. ¿Cuál? En estas nuevas sociedades, la socialización se aprende a través del juego, y cada vez más de un juego inmersivo. Estos dispositivos son los vehículos para ese juego. Empecemos por el portátil. La imagen que usan para describirlo me parece muy potente. Es la puerta o la ventana del aula al mundo. Es una metáfora muy acertada, sí. El portátil conecta un espacio que a menudo todavía no es ubicuo, como es el aula tradicional, con la sociedad exterior. Y aquí la figura del maestro es absolutamente central. Claro, él es el que controla esa ventana. Él es quien la abre o la cierra, quien guía la exploración. Y sobre todo, quien tiene la responsabilidad de actuar como nivelador ante la brecha digital. Ah, muy importante eso. Claro, para asegurar que los niños que no tienen esa tecnología en casa no se queden atrás. Luego está la tablet. La describen como el dispositivo más accesible y casi perfecto para estas edades. Pero el análisis también le saca una pega enorme, su carácter segregador. No es una paradoja. El aparato que podría igualar a todos, en realidad los separa. Es una de las grandes tensiones que expone el documento, sí. La tablet es atractiva, su sistema operativo es estable, motiva a los niños de una forma increíble. Sustituye al cuaderno, dicen. Sí, sí, pero a la vez es un escaparate. Deja al descubierto de una forma muy cruda las diferencias económicas y formativas entre las familias. ¿Quién tiene el último modelo? ¿Quién no tiene? ¿Quién sabe usarla para crear y quién solo para consumir? Justo, la brecha se hace visible en la palma de la mano. Y con los smartphones, el conflicto es aún mayor. El texto dice que en la escuela no se usan, pero en casa son omnipresentes. Eso tiene que generar un choque de trenes. Es un verdadero campo de batalla socializador. La escuela intenta poner unos límites, unas normas, pero en los niños llegan con un uso familiar muy intenso. Claro. El análisis recoge las 2 caras. Por un lado, estudios que apuntan a beneficios en creatividad, en comunicación.
Por otro, una lista de advertencias que da que pensar. ¿Cómo cuáles? Pues mayor riesgo de obesidad por sedentarismo, peor calidad del sueño, incluso la aparición de síntomas depresivos. El debate está servido. Ahora, lo que me ha dejado un poco perplejo es ver las consolas en la lista. Para el cole, digo. Pero lo que más me choca es que el texto afirme que son completamente inocuas. Eso suena increíblemente ingenuo, ¿no? Una consola es una caja. Lo que importa es el videojuego que le pongas. Decir que la consola es inocua es como decir que una pantalla es inocua. Claro, el tema es ¿qué muestra? Es una afirmación provocadora, sin duda, y tienes razón al matizarla. Lo que el texto quiere destacar es que el aparato, el hardware en sí, no tiene una intención buena o mala. Vale. Su valor o su peligro reside al 100% en el software, en el contenido y sobre todo en el contexto de uso, la supervisión de un adulto, el tiempo que se le dedica. Entiendo. El papel del docente, según este enfoque, no es prohibir, sino dar formación cívica para que los niños aprendan a gestionar esas influencias. Es una evaluación constante de riesgo-beneficio, sobre todo con niños cuya imaginación, como dice el texto, aún no está controlada. Vale, visto así tiene más sentido. Es poner el foco en la educación mediática, no en el aparato. Y para terminar con las herramientas, los robots educativos. Esto ya suena a futuro total. Son la encarnación de la pedagogía constructivista, de aprender haciendo, interactuando. Claro. La robótica en el aula es una herramienta fantástica para trabajar en equipo. Obliga a los niños a negociar, a ponerse de acuerdo, a gestionar la frustración cuando algo no funciona. A resolver problemas juntos. Eso es. Pero siendo realistas, el propio texto admite las barreras. Son carísimos, lo que aumenta la brecha. El profesorado necesita una formación muy específica y es muy difícil seguir el progreso individual de cada niño. De acuerdo. Tenemos los espacios y las herramientas. Pero, ¿cómo se articula todo esto en el día a día? El análisis pasa de los aparatos a las metodologías y arranca con un concepto que lo engloba todo, el aprendizaje circular. Sí, se presenta como el gran objetivo. No es una técnica concreta, sino más bien una filosofía, un ciclo continuo de aprendizaje. ¿Y en qué consiste? Empieza por indagar en cómo el niño percibe una situación. Después, se le ayuda a dar significado a esa experiencia. Luego, se analizan los hechos de forma objetiva. Y finalmente, se planifica cómo actuar en el futuro. Es un bucle de reflexión-acción. Exacto, donde la evaluación no es un examen, sino un diálogo constante entre los padres y los educadores. Y de esa filosofía general aterrizamos en algo más práctico, el DUA, el diseño universal para el aprendizaje. Por lo que entiendo, la idea de fondo es bastante radical. ¿En qué sentido? En lugar de esperar que el niño se adapte al sistema, el sistema debe estar diseñado desde el principio para adaptarse a cualquier niño. ¿Voy bien? Vas perfecto. Es dejar de pensar en adaptaciones o parches para casos específicos y empezar a crear un entorno que de base funcione para todos. Como una rampa de acceso. Ese es el ejemplo perfecto. No es solo para personas en silla de ruedas, la usan padres con carritos, repartidores, beneficia a todos. El DUA aplica esa misma lógica al aprendizaje. Ofrece múltiples formas de presentar la información, múltiples formas de que el alumno se exprese y múltiples formas de motivarlo. Entonces, si el DUA es el qué, el principio de un diseño para todos, supongo que la gamificación es una de las respuestas más potentes al cómo lo hacemos. Es la consecuencia lógica, ¿sí? La gamificación consiste en usar elementos que nos enganchan de los juegos, misiones, puntos, insignias, y aplicarlos a un entorno de aprendizaje. Para hacerlo más atractivo. Exacto. El objetivo no es que los niños jueguen por jugar, sino que el proceso de aprender sea más apetecible. Y es curioso porque pensamos que esto es súper moderno, pero el texto nos recuerda que Platón, en su obra Las leyes, ya decía que la mejor forma de aprender un oficio era practicarlo jugando desde niño. La idea no es nueva, las herramientas sí. Justo. Pero para que funcione de verdad, el análisis es muy claro. No vale con poner estrellitas y puntos a todo. Exige 3 niveles de adaptación. Son los 3 pilares para que no se quede en algo superficial. Primero, adaptarse a los usuarios, a cada niño. Se busca una socialización personalizada que respete el ritmo de cada uno. Lo que mejora la autoestima, dice el texto. Sí, y la cohesión del grupo. Nadie se queda atrás y nadie se aburre. El segundo es adaptarse a los contextos.
Esto me parece crucial, sobre todo al pensar en la brecha digital de la España vaciada, por ejemplo. Exacto. Un maestro tiene que ser listo y buscar programas que no dependan de una conexión a Internet de alta velocidad, que quizá no tiene. Por eso se mencionaban antes las consolas. Y el tercer pilar es la adaptación a los contenidos. Fundamental. Claro, el objetivo final es que el niño aprenda conceptos de lengua o de matemáticas. La diversión es el vehículo, no el destino. Aquí es donde quiero pararme, porque después de presentar la gamificación casi como la solución definitiva, el texto le dedica un buen espacio a sus debilidades, y hay una que me parece una contradicción gigantesca. Adelante. Menciona riesgos como premiar solo el resultado y no el esfuerzo, o la desmotivación si no se gestiona bien el fracaso. Todo eso tiene sentido, pero al final subraya que la mayor debilidad, el mayor peligro, es la posibilidad de exponer a los niños a una posible adicción al juego online a edades tempranísimas. Ya. No estamos jugando con fuego, usando una herramienta que, en su versión más extrema, es la causa del problema que intentamos solucionar. Es el gran dilema ético que se plantea, y no tiene una respuesta fácil. Estás utilizando los mismos mecanismos de recompensa y motivación que usan los juegos adictivos, pero con un fin educativo. Es una línea muy fina. Muy fina. Es una herramienta enormemente poderosa y, como todas las herramientas poderosas, conlleva un riesgo enorme si se usa mal. Requiere un diseño pedagógico impecable y, sobre todo, un educador muy consciente y crítico que sepa cuándo parar y cómo enseñar a los niños a autorregularse. El riesgo es real y no se puede ignorar. Bien, haciendo balance, hemos recorrido un cambio de paradigma brutal. Hemos pasado de la tiza y la pizarra a sociedades híbridas, aulas sin paredes, espacios ubicuos y un arsenal de herramientas y metodologías como la gamificación. El potencial es innegable, pero las banderas rojas son igual de grandes. La tensión fundamental que se desprende de todo el análisis es esa: cómo maximizar las oportunidades minimizando los riesgos, cómo usar estas tecnologías para incluir y no para segregar, para motivar y no para generar adicción, y para personalizar sin perder la riqueza del grupo. Justo. Y en medio de esa tensión, la figura del maestro como un guía reflexivo, como un curador de contenidos y experiencias, se vuelve más importante que nunca. Totalmente. Y todo este análisis se centra mucho en la escuela, en el docente como ese mediador clave. Pero me queda una pregunta flotando, una que el texto no llega a responder. A ver. A medida que estas tecnologías, que son cada vez más baratas y accesibles, se meten de lleno en todos los hogares, ¿cómo debe evolucionar el rol de la familia como agente socializador en estos espacios ubicuos? ¿Y qué demonios pasa cuando la filosofía de la escuela y la realidad tecnológica de la casa van en direcciones completamente opuestas?